La palabra amor ha tenido tantos significados, tantos conceptos al punto que incluso el amor se le ha conceptualizado o se le ha dado la idea de lo que ni siquiera es. Se le ha llamado amor al chantaje entre las personas. Una madre chantajeando a un hijo chantajeando a un padre, por amor. Y se dice que eso es amor. Se le ha dicho amor a la pertenencia. Eres mío o soy tuyo. Y pensamos que también eso es el amor. Se le ha dicho amor a la conveniencia. Te amo, pero realmente me conviene lo que me das o lo que me podrías dar. Se le ha dicho amor a tantas cosas que amor no creo que sea eso. Al punto de que al amor se le ha dicho tantas cosas, tantas formas, tantas maneras, yo creo que en este momento ya ni sabemos lo que es el amor. Podríamos pensar y creer, pero no sabemos lo que es el amor. Creemos incluso que el amor es emocional y que se sienten mariposas y que eso es estar enamorados, por tanto es el amor. Pero el amor se va. Entonces, ¿realmente será eso el amor? Yo creo que debemos de empezar por el principio de la ignorancia. Y tenemos, de acuerdo al principio de la ignorancia, decir, realmente no sé lo que es el amor. No sé lo que es el amor porque no creo que el amor sea chantajear a alguien. No sé lo que es el amor porque no creo que el amor sea poseer o que me posean. No creo que sé lo que es el amor porque ¿por qué sentir que amo o que me aman por conveniencia? No creo que sepa lo que es el amor con tantos conceptos e ideas que oigo y que incluso se contraponen unos a otros. Por lo tanto, vamos a empezar por ahí. No sabemos lo que es el amor. Tenemos una confusión entre tantas cosas que esa confusión nos dice, nos reitera que realmente no sabemos lo que es en el amor. Y cuando no sabemos lo que es el amor, entonces es difícil, porque sí queremos saber lo que es el amor. Sentimos o pensamos que el amor es algo muy importante en nuestra vida. Incluso lo buscamos, incluso sabemos o pensamos que es algo que debemos de tener. Pero ¿cómo si no sabemos qué es? Entonces vamos a empezar por otra forma. Ya sabemos que no sabemos lo que es el amor y también sabemos que queremos saberlo. Sabemos que es importante el amor en nuestra vida. Entonces, ¿el amor será aceptación? ¿Que me acepten los demás y no me rechacen? ¿El amor será reconocimiento, que reconozcan que yo soy bueno o que no soy malo al menos? ¿Será eso? ¿Será la aceptación o rechazo de los demás? No creo que tampoco eso sea el amor. Y volvemos a perdernos dentro de los conceptos o ideas de lo que creemos que el amor es. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿O tendremos que vivir siempre pensando que el amor es esto y aquello, a ver si algún día encontramos lo que es? Pues no. Tratemos de conceptualizar un poco el amor, aunque al amor no se le conceptualiza. El amor es un principio del universo. De hecho, podríamos decir que todo está hecho de amor y que si el amor no estuviera presente, tampoco eso existiera o estuviera presente al igual que el amor. O sea, hace que para que algo exista, para que algo esté manifiesto, es porque el amor está ahí. Pero no es el amor mío, tuyo o de alguien más. Es el amor del principio, es el amor de Dios. Y entonces por ahí tenemos que empezar. El amor siempre está presente. Entonces, si el amor siempre está presente, ¿qué es? Bueno, ahí tendríamos que tener otra reflexión y decir, si el amor siempre está presente, entonces trata de mi capacidad de ser consciente del amor, no si el amor está presente o no, o en qué cantidad o falta de ella. Por lo tanto, entonces ya sé que lo que tengo que encontrar o tener es la capacidad de ser consciente del amor que ya está aquí y en todo mi alrededor. Entonces, no tengo que buscar el amor. No tengo que encontrar el amor y menos ir a un lado o a otro, porque ya sé que así no es. Lo que tengo entonces es ser consciente del amor, tener la capacidad
de ser consciente del amor. Y entonces todo se convierte en un trabajo interior. Y me puedo preguntar, ¿qué tanta capacidad tengo de ser consciente del amor? Y a lo mejor, cuando veo un bebé recién nacido, podría decir, claro que tengo la conciencia de ser consciente del amor, porque estoy viendo el amor en este bebé. Puedo voltear a ver al cielo, no todos, pero muchos, y decir, reconozco el amor de Dios en el cielo. Puedo voltear a ver a un pájaro y puedo reconocer el amor. Pero ¿qué pasa cuando volteo a ver a un violador? Cuando volteo a ver a alguien que es un asesino, a alguien que hace fraude o a alguien que no es bueno. Ahí podría reconocer el amor. O reconocería menos cantidad de amor. El amor no tiene cantidades diferentes en uno y otro. El amor está en todo. Entonces, nuevamente, mi capacidad de amar, mi capacidad de ver el amor, de reconocerlo, de descubrirlo, ¿dónde queda? El juicio lo nubló. Otra vez me perdí. Entonces, cuando realmente tengo la conciencia y la capacidad de reconocer el amor, es cuando voy más allá de cualquier juicio. Y al ir más allá de cualquier juicio, puedo reconocer a Dios en cada uno y en cada quien. Porque al final de cuentas, puedo reconocer el amor más prístino, ya que todo está hecho de amor. Entonces yo los invito a elevar su conciencia, ya que al elevar la conciencia tenemos más capacidad de reconocer el amor verdadero. De otra manera, ¿quién sabe qué será el amor? Una cosa u otra. Hasta que no puedas tener mayor conciencia y reconocer el verdadero amor, lo que vivas y lo que experimentes, llámalo como quieras, pero el amor es más que todo eso. Entonces, sigamos creciendo, sigamos trabajando, porque sí es importante vivir en amor, en un amor verdadero e incondicional, donde la palabra incondicional nos dice claramente que no hay condición alguna, condición de posesión, condición de chantaje, condición de conveniencia o de cualquier otra situación. En el amor verdadero e incondicional no existen condiciones. Y está aquí. Estamos rodeados por completo de ese amor. La mayoría de las personas son ciegas a ese amor incondicional y verdadero que está en todo y en todos. Pero no tenemos que ser ciegos. Nuestra madurez, nuestra elevación de conciencia nos puede hacer ver el amor que está en todo. Y en este momento, si me permiten compartir con ustedes, quisiera compartir que tengan la visión al menos en un momento del amor verdadero. Que no se queden en palabras, sino realmente en experiencia. Porque al final del día, más que un concepto, el amor verdadero se experimenta, se vive. Y si ustedes así me lo permiten, déjenme mostrárselo. Cierren sus ojos un momento. Y decimos en nuestro interior, gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque en este momento me acompañas a la realización de este ejercicio. Y me muestras el amor verdadero. Y seguimos con los ojos cerrados, en el aquí y en el ahora. Y decimos en nuestro interior, voy más allá de todo juicio. No existe juicio que nuble mi conciencia. En este momento y en este instante, voy más allá de todo juicio. Y al ir más allá de todo juicio, tengo una claridad en mi visión, en mi percepción, en mi conciencia. En este momento soy consciente y más consciente de la verdad. Y puedo ser consciente del amor verdadero, del amor incondicional. Y vemos una luz radiante y brillante que lo llena todo, que está en nosotros y está en todo a la vez. Y esta luz radiante y brillante representa el amor incondicional, representa el amor verdadero,
y nos llenamos de ese amor incondicional, nos llenamos de ese amor verdadero y lo experimentamos conscientemente, sin juicio alguno, fundiéndonos en el amor. Nada nos posee ni poseemos nada. No permitimos chantaje ni nos chantajean. No realizamos chantaje alguno a alguien más. No actuamos o dejamos de actuar por conveniencia. En este momento solo existe la conciencia. Y la conciencia está focalizada en el amor verdadero, más sutil, más prístino, en el amor incondicional. Y disfrutamos de este momento. Disfrutamos del amor incondicional y nos sentimos libres, ligeros, felices, plenos. Cada vez más estamos en paz, en felicidad plena, en bienestar. Estamos experimentando el amor verdadero, el amor incondicional. Respiramos profundo y abrimos los ojos. El abrir los ojos damos gracias por esta experiencia, por al menos en un momento experimentar conscientemente lo más posible el amor verdadero, el amor incondicional, el amor de Dios. Y al experimentarlo, ya lo tenemos más claro, que eso debe ser nuestra base, nuestra forma natural y normal de vida, y que al elevar nuestra conciencia, así será. Y nuestro trabajo de aquí en adelante es llegar a ese punto de elevación de conciencia para que el amor verdadero, el amor incondicional, el amor de Dios, siempre seamos conscientes de Él, ya que siempre está presente en nuestra vida. Hecho está.